Nadie te lo dice, pero este es el error que pulveriza amores en silencio. Callar cuando duele y fingir que no importa. Si te resuena, escucha. La noche cae sobre el departamento de Valeria y Mateo con el tintineo de cubiertos. Y un luego hablamos que nunca llega. Ella guarda preguntas en la garganta. Él esconde cansancio detrás de chistes rápidos. No hay gritos, hay migajas de desprecio, miradas esquivas, respuestas cortas, promesas a medias. Hoy un mensaje sin contestar se vuelve evidencia. Una foto antigua despierta celos viejos, y la costumbre de no pedir perdón siembra una trinchera. En la mesa, las manos no se tocan. En el pasillo, el eco de lo no dicho pesa más que cualquier maldición. Si alguna vez creíste que el amor se protege evitando el conflicto, ten cuidado. El orgullo silencioso no es paz. Es erosión. Y esta historia te va a mostrar dónde se rompe y cómo evitarlo. La mañana trae un sol tímido y la costumbre de no hablar de lo que pesa. Valeria prepara café como si fuera un rito de olvido, alineando tazas, cronometrando el agua, evitando cruzar miradas. Mateo revisa reservas en su celular, desplaza el pulgar y arrastra la conversación a más tarde. El error luce inofensivo. Se hacen favores, se comparten memes, se pregunta por el tráfico, pero nadie toca la herida. Él piensa que admitir cansancio lo hace débil. Ella cree que exigir claridad la vuelve demasiado intensa. En realidad, es miedo a perder al otro mostrando la verdad. Hay una frase que ninguno pronuncia. Me dolió. Así, el día arranca con sonrisas educadas y un pacto tácito. Que el silencio tape todo. Pero el silencio no sana, conserva, y lo conservado fermenta. Empieza a oler a distancia, aunque estén pared con pared. En el restaurante, el ruido de cuchillos y sartenes sirve de coartada perfecta. Mateo se pierde en comandas, en el vértigo de la hora pico, en el aplauso fácil de clientes satisfechos. Nadie le pide que diga lo que teme, que se siente juzgado, que no soporta decepcionar. Valeria, desde su estudio, corrige tipografías y entrega maquetas. Pero cada notificación sin respuesta late como un tambor pequeño. Lucía le escribe, ¿todo bien? Ella responde con un emoji, otra microdecisión de silencio. El error prospera cuando hay éxito externo. Si afuera te aplauden, adentro callas lo difícil. Sin embargo, entre olores a ajo y perejil, Mateo mira el reloj y sabe que esa noche deberán hablar. Luego recuerda todas las veces que prometieron lo mismo y tragaron el tema junto al post. Al atardecer, Valeria llega con una bolsa de pan y esa esperanza tímida que casi no se nota. Propone una cena sencilla. Música bajita, conversar sin culpas. Mateo asiente con una sonrisa que parece promesa, pero en su cabeza suman las horas. El cansancio, el miedo a decir algo torpe. La mesa se arma como un escenario. Mantel, velas, 2 sillas y un guión que ninguno ensayó. Cuando ella menciona la foto antigua que vio en su teléfono, él se tensa. No por la foto, sino por la sospecha de interrogatorio. Ella percibe el gesto y lo traduce como ocultamiento. 2 traductores defectuosos, un mismo idioma. Podrían detenerse allí, respirar, elegir curiosidad. En cambio, sirven el vino y apuestan a que la noche sea amable por inercia. El error aplaude desde el rincón. La primera chispa casi no se ve. Valeria pregunta con cuidado, voz baja, si él quiere hablar de esa foto. Mateo dice que no es importante y sonríe, pero los ojos no acompañan. Ella intenta no sonar acusadora. Él intenta no sonar molesto.
Aún así, una sombra de sarcasmo se cuela cuando él añade: si te hace feliz, hablamos. Ese filo mínimo corta más que un grito. La vela enciende, el pan cruje. Las copas chocan con prudencia. Por un instante, ella considera decir: me dolió. Practica la frase en silencio como quien prueba un idioma extraño. Él, por su lado, ensaya un lo siento que se le queda en la lengua. El orgullo silencioso celebra otra ronda. La noche parece bella, pero un hilo invisible ya se tensa entre sus sillas, listo para romperse al menor tirón. La semana arranca con la inercia de quien camina en una cinta. Se mueven sin avanzar. Valeria llega tarde a su estudio y culpa al tráfico, pero en realidad fue el estómago apretado retrasando cada paso. Revisa correos con un celo milimétrico, como si el orden externo pudiera corregir el caos interno. Mateo, en el restaurante, reemplaza la música por el ruido de extractor. Prefiere pensar en recetas que en la frase que no dijo. Cuando un repartidor se retrasa, él explota con una ironía que no merece nadie y después se arrepiente en silencio. Por la noche, intercambian mensajes planos. Llegas. Sí. Ok. Nadie pregunta de verdad. El error crece cuando el amor se administra como una agenda. Cumplir tareas, mantener la casa, evitar roces. Valeria siente que su afecto se vuelve protocolo. Mateo, que su esfuerzo nunca brilla. Ambos callan lo esencial. Tengo miedo de perderte si soy honesto. La noche siguiente, una invitación de Lucía llega como salvavidas. Pizza y charlas sin juicios. Valeria acepta, aunque teme que al nombrar la herida la haga más real. En el bar, entre risas y vasos empañados, Lucía escucha y pregunta lo que nadie se atreve. ¿Qué necesitas de él? En palabras simples. Valeria tarda en responder porque nunca lo puso así de claro. La sinceridad le da vergüenza, como si pedir cariño fuera infantil. Mientras tanto, Mateo sale tarde del servicio y recibe un audio de su abuela. El orgullo solo abriga al que no quiere abrazar. Lo reproduce 3 veces sin contestar. Sabe que debe escribirle a Valeria, pero se refugia en excusas. Está cansado, es tarde, mejor mañana. El error se alimenta de posponerlo. La ciudad brilla y ambos sienten que están en la misma calle, pero en orillas opuestas. Cuando por fin se encuentran, el diálogo empieza bien y se enreda a la tercera oración. Valeria intenta describir su inseguridad sin sonar acusatoria. Mateo responde con datos, horarios, estadísticas de su jornada, como si la emoción pidiera un Excel. Ella oye justificación. Él oye queja. Ambos escuchan con el plan de contestar, no de comprender. Un comentario mínimo sobre la foto vuelve a la mesa y como un fósforo, prende. Mateo se quiebra en un suspiro y suelta otra vez lo mismo. Valeria siente el latigazo del desprecio contenido y se defiende con ironía. Nadie golpea la puerta, pero algo se cierra. La frase que podría salvarlos flota sin dueño. Explícame cómo te sientes, no lo que hice mal. El error adopta nuevas máscaras. Interrupciones, silencios largos, falsas sonrisas. Terminan lavando platos juntos, coordinados y distantes, como colegas eficientes. De madrugada, ninguno duerme. Valeria abre un cuaderno y escribe lo que nunca dijo en voz alta. Necesito que me mires cuando te hablo, que no minimices lo que siento, que me digas cuando te duele. Las palabras la asustan por simples. Mateo, en el sofá, recuerda la primera vez que ella entró al restaurante, y él olvidó un pedido por mirarla. Se pregunta cuándo cambió el asombro por administración. Redacta un mensaje que empieza con perdón por... y lo borra, como si la culpa desordenara su autoridad. El orgullo silencioso se disfraza de prudencia. La casa,
Cómplice, amplifica cada suspiro. Ambos imaginan un futuro separado con la misma mezcla de alivio y vacío. Sin saberlo, están a una conversación valiente de distancia. Pero la valentía, a esa hora, parece un idioma extranjero. Al día siguiente, el destino se disfraza de consejo profesional. La editorial de Valeria organiza una charla sobre comunicación no violenta. Ella asiste por obligación y sale con un hilo de luz. Hablar desde la necesidad, no desde la acusación. Esa tarde invita a Mateo a caminar, sin guión. Entre árboles y perros sueltos, intenta una frase nueva. Cuando te cierras, me siento sola. No es perfecta, pero no señala con el dedo. Mateo la escucha con la mandíbula apretada y por primera vez responde sin defensa. Me asusta fallarte. La confesión, pequeña y torpe, abre una ventana. No están salvados. El orgullo aún tiene garras, pero por unos minutos caminan del mismo lado. El error queda expuesto. No pedir lo que se necesita y no admitir el miedo. Y lo expuesto, a veces, pierde poder. El sábado promete tregua. Una cena íntima en el restaurante antes del cierre. Mesa junto a la cocina. Menú de degustación, que Mateo prepara como si bordara una disculpa. Valeria llega con un vestido sencillo y la decisión de hablar sin acusar. Pero el lugar está más lleno de lo previsto, y él corre entre comandas, brillando para todos, menos para ella. Cuando por fin se sienta unos minutos, le cuenta un chiste del servicio que arranca risas en la mesa de al lado. A Valeria no le hace gracia porque esperaba otra clase de atención. Ella intenta abrir la conversación. Anoche me sentí sola. Mateo asiente sin mirarla, atento a una sartén que chisporrotea. La frase cae al piso como un vaso que nadie recoge. Valeria traga el impulso de insistir y se limita a probar el plato. Está perfecto, y eso la enoja más. La perfección externa vuelve más ruidosa la grieta secreta. El plato principal llega como una declaración. Cordero en su punto, hierbas frescas, un fondo brillante. Valeria respira hondo y vuelve a intentarlo, esta vez con precisión. Cuando no respondes mis mensajes, siento que no importo. Mateo aprieta la mandíbula, cansado de estar en juicio en su propio templo, y contesta que está trabajando, que no puede estar pegado al teléfono. No es la frase, es el tono, plano, administrativo, como si hablara de inventario. Valeria pide entonces algo mínimo, que la mire y le diga, te escucho. Mateo, herido en su orgullo, suelta un medio risa seca y dice que eso suena a terapia de Instagram. La mesa se enfría. Ella baja la vista y clava el tenedor con una delicadeza furiosa. Él, para cerrar el tema, murmura que alguien tiene que ser adulto aquí. Es un golpe limpio, sin alzar la voz. El desprecio entra al salón como invitado de honor. La salida es un viento frío. Camina en paralelo por una avenida mojada, esquivando charcos sin rozarse. Valeria por fin suelta lo que venía guardando. No necesito un héroe, necesito un compañero. Omnium. La frase vibra en el aire, valiente y frágil. Mateo responde que él también se siente solo, que sus días no caben en emoticonos, que cada crítica lo deja sin aire. Ninguno sabe traducir la vulnerabilidad ajena en consuelo, y en esa torpeza aparece la herida madre, la sensación de no ser suficiente. Valeria, cansada, pregunta si aún la elige o solo la administra. Mateo tarda un segundo de más en contestar, y en ese segundo ella escucha todo lo que teme. Él dice que la ama, pero agrega, cuando no dramatizas, y la palabra dinamita el puente. El semáforo cambia a verde y los coches arrancan. Ellos se quedan en rojo por dentro. Más tarde,
Mateo busca refugio en el departamento de Elena, donde el olor a sopa y lana tejida desarma cualquier coraza. Ella no pregunta de más, sirve un plato y espera. Cuando él por fin habla, lo hace con palabras grandes. Responsabilidad, sacrificio, cansancio. Elena le devuelve términos pequeños y precisos. Perdón, mirada, tiempo. Le cuenta que el silencio orgulloso en su matrimonio fue como humedad en la pared, que un día la pintura se cayó por completo mientras tomaban té. No quieras tener razón, quiere tener paz, dice, y lo mira con ternura feroz. Mateo entiende que su risa seca en la cena fue un cuchillo discreto. Se le ocurre escribirle a Valeria de inmediato, pero el miedo a ser rechazado lo hace posponerlo. Elena le deja un mensaje claro: la humildad no se delega. Él sale con el celular en la mano y un nudo en el estómago. Esa noche, en el departamento, el clima es de vidrio. Todo suena a posible ruptura. Valeria ha dejado sobre la mesa el cuaderno donde escribió sus necesidades. No es un ultimátum, es un mapa. Mateo entra con la intención de leerlo y pedir perdón. Pero el orgullo tiene reflejos rápidos. Ve la libreta, se siente evaluado y comenta con torpeza que no quiere reglas para amar. Valeria respira hondo y le ofrece la frase más simple: me dolió cuando te reíste. Él asiente, dice, lo sé, pero no agrega, lo siento. El silencio posterior es una firma. Ella recoge dos cosas del perchero y se pone el abrigo. No es una huida, es una pausa para salvar lo que queda de respeto. Antes de cerrar, deja una llave sobre la mesa. Mateo extiende la mano como para detenerla y no lo hace. La puerta suena suave, pero adentro se quiebra algo nítido. La noche después de la puerta cerrada se alarga como un pasillo sin ventanas. Valeria camina sin rumbo. Deja que la lluvia disimule el llanto. Y al llegar al departamento de Lucía, admite algo que nunca se permitió. No sé cómo pedir sin sentir vergüenza. La amiga la envuelve en una manta y no ofrece soluciones, solo presencia, que a veces es la única forma de decir te creo. En el otro lado de la ciudad, Mateo lava un plato que no está sucio, seca una encimera limpia, busca ruido para tapar el eco. Ve la llave sobre la mesa y la interpreta como sentencia, cuando es solo un signo de pausa. Ninguno manda mensajes. La separación empieza antes del adiós formal. Comienza con relatos individuales que reemplazan a los compartidos. Ella piensa que él la eligió por inercia. Él cree que ella lo mira con lupa. Ambos, orgullosos, se declaran inocentes en tribunales sin juez. Mateo amanece en un silencio diferente. Ya no es el que elige, es el que queda. Desayuna sobre la marcha, intenta convertir la culpa en productividad y llega al restaurante antes que todos. Trabaja impecable, como si la precisión del cuchillo pudiera alinear el corazón. Entre servicios, abre el chat con Valeria y escribe: me reí para defenderme, no para herirte. No lo envía. Borra. Vuelve a escribir: extraño tu risa en la cocina. Tampoco lo envía. La pantalla se convierte en espejo de su cobardía. A mediodía llega un mensaje de Elena. El amor no se desarma con gritos, sino con silencios que duran demasiado. Él lee y guarda el teléfono en el bolsillo, como si esconderlo aplazara la responsabilidad. Esa noche, frente a una mesa vacía para dos que suelen ocupar, siente por primera vez el peso concreto de la ausencia. El plato sale perfecto y, sin embargo, a nadie le importa. En el sofá de Lucía, Valeria hojea su cuaderno
como si fuera una caja negra después del accidente. Reconoce frases que escribió con vergüenza. Necesito que me mires. Necesito que me digas cuándo te duele. Descubre otra cosa. Nunca apuntó lo que él hacía bien. Solo lo que faltaba. Esa unilateralidad la ruboriza. Lucía no juzga. Propone llamar a la terapeuta que recomendó una vez y que rechazaron por no estar tan mal. Valeria asiente con cautela, temiendo que pedir ayuda confirme un fracaso. Se sorprende pensando en el restaurante, en cómo él brilla sirviendo platos, y en lo poco que se lo dijo en voz alta. El orgullo no solo es no pedir perdón, también es no agradecer. Decide enviarle un mensaje breve, sin reclamos, solo verdad. Me fui para no faltar al respeto. Lo escribe, duda, respira. Aún no lo manda. Pero por primera vez la pausa no duele. Prepara. La distancia desata un fenómeno curioso. Cada cual reescribe la historia para sobrevivir. Mateo recuerda el inicio ardiente y lo transforma en una línea recta. Borra los matices donde él también fue cuidado. Valeria recuerda las horas de espera y reemplaza los días de risa por un catálogo de ausencias. Ambos editan el pasado para probar su tesis, como si el amor fuera un informe pericial. Por la noche, él vuelve al departamento y la ve ausente en los objetos. La taza con un asa rota, un pelo rizado en la almohada, el libro que nunca terminó. Ella, en casa de Lucía, acomoda su ropa en una bolsa de tela como si planeara quedarse, pero no desarma del todo. Esa irresolución también es un idio. En medio de las versiones surge una pregunta sorda. ¿Qué parte mía dejó de escuchar? El silencio orgulloso no responde, solo se sienta entre ambos, satisfecho. Un domingo, el azar los cruza en el parque donde caminaron aquella tarde. Se ven desde lejos y cada paso decide un destino, acercarse o esquivar. El corazón, altivo y asustado, sugiere rodeos. La tristeza propone valentía. Se acercan lo suficiente para escucharse el aliento. Valeria dice un hola pequeño. Mateo responde con una sonrisa que no sabe dónde ponerse. Hablan del clima, del perro que corre detrás de una pelota, de nada que importe, y sin embargo, todo importa. Su tono, su postura, sus ojos cansados. Él confiesa, por fin, que se rió para protegerse del miedo a fallar. Ella admite que convirtió su cuaderno en una lista de deudas, no de deseos. No es reconciliación, es tregua. Se despiden prometiendo llamar a la terapeuta. Al alejarse, ambos sienten algo nuevo. La posibilidad de un lenguaje común. Si el orgullo aprende a sentarse atrás. La primera sesión con la doctora Camila no tiene milagros. Tiene sillas enfrentadas y un reloj suave. Valeria habla primero y no acusa. Enumera sensaciones. Nudo en la garganta, hombros en tensión. La risa de él como una puerta cerrada. Mateo escucha y su orgullo, domesticado por el susto, lo deja decir lo que evitó siempre. Temo no ser suficiente, y cuando temo, me vuelvo experto en chistes y horario. La terapeuta les devuelve un espejo con palabras simples. Describan conducta, expresen emoción, pidan necesidad, acuerden acción, ensayan como niños. Cuando miras el teléfono mientras hablo, me siento sola. Necesito atención de 5 minutos sin pantallas. Podemos hacerlo después de cenar. Tropiezan, se ríen sin sarcasmo, repiten. Descubren que la verdad cabe en frases cortas y que la humildad no quita dignidad, la sostiene. Salen sin resoluciones heroicas, pero con una tarea concreta y un respiro que no tenía. Esa tarde, Valeria camina con Lucía
y experimenta un pudor extraño. Contar que fue a terapia se siente como mostrar una cicatriz nueva. Sin embargo, al decirlo en voz alta, surge algo luminoso, una honestidad que la aligera. Admite que durante meses convirtió cualquier desacuerdo en examen y que medir el amor con una regla de aciertos fue su modo de no admitir miedo. Lucía la escucha con admiración sin adornos. Le recuerda que pedir no es exigir, que agradecer no es rendirse, y que los mapas que valen se dibujan entre dos. Valeria confiesa que le conmueve ver a Mateo vulnerable sin receta ni delantal, que su risa sin filo le gusta. Al revisar el cuaderno, decide cambiar el tono, de quejas a deseos, de faltantes a metas compartidas. El orgullo parecía una armadura. Ahora entiende que también la aislaba del abrazo que quería. En la cocina, Mateo intenta practicar la escucha con su equipo. Un ayudante comete un error y él, por reflejo, prepara la ironía. Se muerde la lengua y elige otra cosa. Nombra el hecho, propone arreglo, pregunta si necesita apoyo. La estación se calma. Se sorprende del poder de una frase simple. Al terminar el servicio, pasa por la casa de Elena con pan caliente. Ella le ofrece té y él cuenta la sesión como quien relata un partido apretado. Confiesa que decir me dolió lo intimida porque aprendió a ser útil, no frágil. Elena le da una imagen. El amor es una olla a fuego bajo. Si tapas demasiado se ahoga. Si destapas del todo se evapora. Pídeles a tus palabras que respiren. Él sonríe con tristeza y escribe en su teléfono un primer borrador de disculpa real, con verbo en presente y promesa verificable. Esa noche, cada uno escribe sin enviar. Valeria formula un mensaje como si hilara un tapiz. No necesito perfección, necesito presencia. Si te equivocas, no te castigaré. Si me duele, te lo diré. Corrige palabras duras, evita trampas de ironía. Añade gratitud concreta por las veces que él la esperó tras una entrega, por las sopas improvisadas, por su mano en el subte cuando tembló. Mateo, en su pantalla, ordena su arrepentimiento. Me reí de miedo. Te convertí en público cuando querías compañero. Quiero intentar 5 minutos de atención total después de cenar y una salida semanal sin teléfonos. Se detienen antes de apretar enviar, no por cobardía, sino para llegar a la siguiente sesión con hechos y no solo promesas. Descubren que retrasar la descarga para sostener el proceso también es una forma de respeto. La segunda sesión convierte teoría en ensayo real. La doctora Camila propone un ejercicio de espejo. Cada uno repite lo que entiende del otro, sin defenderse. Valeria escucha su propio dolor en voz de Mateo y se conmueve al verse sin caricatura. Mateo oye su miedo narrado por Valeria y descubre ternura donde antes ponía juicio. Luego acuerdan rituales humildes. Una campana de cocina sonará cada noche para inaugurar 5 minutos de escucha. Un paseo corto los domingos, incluso si llueve. Un gracias por antes de dormir. No suena grandioso, pero por eso mismo es poderoso. El orgullo, descolocado, pierde altura. Antes de irse, la terapeuta les pide nombrar al enemigo. Lo llaman silencio orgulloso y prometen señalarlo cuando aparezca. Como quien advierte una fuga de gas, salen a la calle con la misma lluvia de la noche de la ruptura. Y sin embargo no se sienten empapados, sino recién lavado. La campana de cocina suena por primera vez y el departamento queda en un silencio distinto. Uno que invita. Valeria deja el celular boca abajo y mira a Mateo con una calma que aprendió ensayando, no improvisando. Él respira, nombra lo que evitaba. Hoy tuve miedo de volver a fallarte y por eso me escondí en el trabajo. La frase desnuda, no pide absolución.
solo reconocimiento. Valeria no contesta con argumentos, sino con presencia. Repite lo que oyó como la terapeuta enseñó y suma su necesidad en voz baja. Cuando te vas hacia adentro sin avisar, necesito un aviso, una frase breve para no inventar catástrofes. No discuten calendario ni culpables. Tejen un acuerdo diminuto que cabe en un mensaje. El orgullo los mira desde la puerta sin así. Cuando suena el final de los 5 minutos, ambos se quedan quietos, como si la campana hubiera detenido el tiempo justo para elegir mejor. Al día siguiente, el restaurante estalla por una falla eléctrica y las comandas se amontonan como cartas de un truco imposible. Mateo siente el impulso antiguo de desaparecer en el vértigo y volver con chistes cuando todo termine. La campana mental suena sola. Escribe un mensaje corto. Estoy saturado y asustado. Salgo tarde. Quiero hablar cuando llegue. Lo envía sin adornos. Valeria lo lee en medio de una entrega urgente. El viejo reflejo de anticipar abandono asoma, pero la frase honesta la contiene como un barandal. Responde con un pequeño puente. Gracias por decirme, te espero con sopa. Esa noche, él llega sudado, con olor a humo y ajo, y encuentra la mesa simple y una mirada que no evalúa acompaña. Come, respira, cuenta sin heroísmos. Ella escucha y pregunta dónde necesita ayuda. El orgullo protesta porque nadie tiene razón. La paz, en cambio, se sienta a la mesa y repite. Una mañana, a Valeria le llega un mensaje del pasado. Un colega con quien coqueteó en una época de dudas le escribe para invitarla a una charla. No hay trampa evidente, pero sí una zona gris donde el orgullo suele instalar excusas. Ella siente la punzada de tener algo que podría esconder y decide no alimentar fantasmas. Al reenviar la invitación a Mateo, su corazón late fuerte. Teme parecer culpable por prevenir. Él lee en medio de la compra del mercado y nota la oportunidad de elegir. Reclamar o agradecer la transparencia. Respira. Elige lo segundo y propone ir juntos si a ella le interesa. O decir que no si le incomoda. Valeria descubre que la vergüenza se reduce a la mitad cuando se ilumina. Le responde que agradece su confianza y que prefiere no ir. No por prohibición, sino por claridad. El error pierde una de sus trincheras favoritas, lo insinuado. Esa tarde, Mateo llega con un sobre doblado en el bolsillo. No se atreve a leerlo como carta, por miedo a sonar teatral. Así que lo convierte en conversación con puntos que escribió para no esconderse detrás de recetas. Enumera sin defensa. Me reí para no llorar. Me fui hacia adentro por costumbre. Quiero reparar con acciones pequeñas y constantes. Valeria escucha y, cuando él se queda sin aire, le ofrece agua y una confesión gemela. También me fui a un cuaderno a contarte en listas. Te hablé más a solas que en tu cara. Ambos se miran con esa mezcla de pudor y ternura que inaugura una etapa. Una etapa. Se comprometen a una semana de experimentos. Un agradecimiento específico cada noche. Un desacuerdo dicho en tiempo presente. Una caminata sin teléfonos tras el cierre del restaurante. No prometen eternidades, prometen práctica. La humildad aprende a conjugarse. La semana de acuerdos tiene un examen
sin aviso. Una reserva VIP cae sin previo, y Mateo debe quedarse hasta tarde. Justo la noche que planearon su paseo. Antiguamente, habría avisado a último momento y vuelto con un trofeo de excusas. Hoy, a media tarde, llama, no escribe, y pide renegociar. Puedo compensar mañana si te sirve. También puedo decir no y que otro cubra. Valeria, tentada a decir que no importa, decide honrar lo aprendido. Importa, porque te extraño. Prefiero posponer y que mañana sea nuestro. Elijan la cita, no la culpa. Cortan con una sonrisa que se oye. Esa noche, él delega sin sentirse menos. Ella prepara una lista de canciones para el paseo. No se sienten perfectos, se sienten aliados. Al acostarse, Valeria manda un mensaje corto. Gracias por elegirnos hoy con tiempo. Mateo responde. Gracias por pedirme claro. 2 frases, un idioma nuevo. El último domingo del mes amanecen con una mezcla de nervio y esperanza. Quedaron en revisar su semana, como quien ajusta una receta, sin buscar culpables. La campana suena y Valeria enumera victorias pequeñas. Un mensaje a tiempo, una risa sin filo, un paseo que no cancelaron. También nombra un tropiezo. Ayer hablaste mirando el reloj y me sentí apurada. Mateo respira y no se justifica. Repite lo que oyó y ofrece reparación concreta para la próxima vez. Luego admite su propio miedo, el de que las buenas rachas sean vidrios frágiles. Valeria le toma la mano, no para cerrar el tema, sino para recordarle que la práctica no busca perfección, busca constancia. Ambos descubren que la ternura es un método y no solo un estallido. La conversación, sencilla y atenta, se vuelve el lugar donde la pareja duerme segura. El orgullo, por primera vez, no tiene dónde sentarse. Esa tarde llevan sopa y pan a casa de Elena. La mesa pequeña recibe 3 generaciones de aprendizajes. La abuela sirve historias más que porciones y les recuerda que el perdón no borra, enseña a mirar. Valeria agradece en voz alta el consejo de semanas atrás y confiesa que su orgullo también hablaba fuerte, aunque con tono pulcro. Mateo cuenta la campana de 5 minutos y Elena ríe con gusto. Afirma que las familias deberían tener una de repuesto. Entre cucharas y migas, aparece una foto vieja de la pareja en la primera feria del barrio. Se ven torpes y felices. Nadie promete eternidades, pero acuerdan una tradición nueva. Un domingo al mes allí, sin teléfonos, para recordar quiénes fueron y quiénes eligen ser. El amor se siente menos como un examen y más como una cocina donde las manos aprenden juntas el fuego justo. El lunes, la vida examina sin previo aviso. Una crítica dura cae sobre una maqueta de Valeria y el viejo reflejo de callar aparece con sus guantes de seda. Ella siente el impulso de decir que todo bien y tragarse el nudo. Mira la campana mental y elige distinto. Escribe a Mateo. Hoy necesito que me escuches sin arreglar nada. Él, en plena preparación del servicio, Lee detiene el cuchillo y marca los 5 minutos en su reloj. Llama desde la bodega. Escucha, repite. Pregunta si quiere abrazo o espacio para después. Valeria pide abrazo y risa suave en la noche. La jornada sigue igual de exigente, pero la grieta no crece. Cuando se encuentran, no hay discursos, hay presencia. Comprenden que el error se combate en pequeñas decisiones ordinarias, no en un gran gesto cinematográfico. El orgullo, experto en finales dramáticos, no sabe habitar estos comienzos pacientes. Esa semana, en el parque donde casi se rompieron, se regalan un rito nuevo. Caminan sin prisa y Mateo saca de su mochila 2 delantales de tela con sus nombres bordados en pequeño. No es una boda ni una promesa grandilocuente.
Es un recordatorio de oficio compartido. Cocinarse paciencia, servirse honestidad, lavar juntos los platos del día. Valeria le entrega su cuaderno reescrito, ahora con páginas de gratitud y deseos concretos. Lo abren como quien revisa ingredientes antes de encender el fuego. Se ríen de su propia solemnidad. Celebran que ya no necesitan gritar para decir lo importante. Se comprometen a fallar con aviso, a reparar sin espectáculo, a nombrar el silencio orgulloso cuando asome su cara. El parque, testigo de ambas orillas, los ve elegir el puente otra vez. Esta vez saben que el puente se construye cada tarde. Esa noche, frente a la mesa donde empezó la erosión, encienden una vela que ya no finge romance, lo sostiene. Valeria toma aire y dice la frase que resume el aprendizaje: prefiero 1000 conversaciones incómodas a un silencio cómodo que nos apague. Mateo asiente y agrega que su risa ahora quiere ser refugio y no muro. Brindan por los 5 minutos que cambiaron la historia. Saben que el error acecha y que no hay antídoto definitivo, solo práctica vigilante. Prometen una última cosa. Cuando aparezca el silencio orgulloso, lo señalarán en voz alta, incluso con humor, como quien alerta de una hornalla encendida. La cámara se aleja de sus manos entrelazadas y de la campana en la mesa. La voz que nos habló al inicio vuelve para cerrar. El amor no se rompe por un gran terremoto, sino por pequeñas renuncias a la humildad. Evítalo hoy. Habla, pide, repara.